Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes-noches. Bienvenidos. Mientras aguardamos que algunas personas más se conecten, darles la bienvenida, agradecerles porque están del otro lado y pedirles que se estén contactando con nosotros, que nos cuenten cómo nos están viendo. Bueno, a través de Instagram, a través de Facebook, en Vida Eterna Ramírez, así nos encuentran. Y nos interesa realmente saber desde dónde nos estás sintonizando, desde dónde te estás conectando. También a través de nuestro streaming de audio en el www.iglesiadelaire.org y FM del Rey, aquí la FM local es local, Ramírez y zonas aledañas. Hoy vamos a compartir una palabra como lo hacemos habitualmente cada domingo. Cada domingo para nosotros es muy particular en familia, porque venimos temprano, los chicos durante la semana preparan las distintas cuestiones técnicas y el domingo arrancamos con la grabación de un programa que se llama Verdad o Religión, que sale por el canal de cable local, Canal 6, Ramírez Cablevisión. Y allí estamos tratando algunos temas que tienen que ver con el mundo espiritual. Allí estamos observando algunas cuestiones muy interesantes en el Salmo 91. Estamos viendo por lo menos 6 géneros demoníacos que actúan para oprimir a las personas. En fin, estamos muy metidos en esa área. Y mucha gente que ya está respondiendo, mucha gente que hace notar su presencia en ese sentido, que son temas que realmente les está siendo de bendición. Pero en esta noche de domingo vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Este es nuestro culto virtual, por ponerlo en esos términos. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar allí. Unos minutos más y vamos a estar comenzando. Vamos a situarnos en la palabra del Señor. Usted puede ir buscándolo en Primera de Samuel, capítulo 16, a partir del verso 7. Allí vamos a estar compartiendo algunas cosas en unos minutitos. La tarde aquí, por lo menos en General Ramírez, se ha presentado fantástica. Una tarde soleada, hermosa. Pese a las restricciones con este tema de la pandemia, si usted pudiera observar cantidad de autos, yendo y viniendo, la gente necesita un poco distraerse. No sé cómo es en tu ciudad, pero nos interesa que nos cuentes. Sabemos que hay gente que se está conectando en distintos lugares, en distintas partes del país y otros países, inclusive que luego se contactan con nosotros porque les han llegado las grabaciones, los videitos, nos han estado observando en el canal de YouTube, en Instagram, en Face. Nos pone muy contentos eso. Nos pone contentos el saber que Dios nos pueda permitir llegar a tu casa con un mensaje de esperanza. Estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Minutito más. Vamos a compartirlo. Vamos a compartir la palabra. Está todo en orden. ¿Nos están escuchando bien? Vamos entonces. Primera Samuel, capítulo 16. Hoy te quiero hablar especialmente, para aquellas personas
que se encuentran en una etapa de sus vidas que no encuentran su identidad, que no encuentran su propósito. La palabra, y utilizando a este varón de Dios, del cual el propio Señor llegó a decir, la propia palabra de Dios llega a instruirnos en el sentido de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Estoy hablando de David, el dulce cantor de Israel, el rey, el gran rey de Israel, uno sino el más grande, por ponerlo en esos términos, al menos el más recordado, el más amado. Pero este hombre tuvo un inicio, y hay muchas cosas muy coincidentes, mucha tipología con respecto a Jesucristo, pero también que se aplica a nuestras vidas. Encontramos en la vida de David por lo menos 3 tiempos fundamentales, 3 tiempos que fueron muy significativos y 3 unciones sobre su vida. La unción era el acto por el cual el profeta, mediante un cuerno lleno de aceite, reconocía autoridad. Es decir, Dios hablaba al profeta de Dios en ese tiempo y le decía: úngeme un rey, úngeme este ministerio, úngeme esta persona. Y mediante la aplicación del derramamiento sobre su cabeza de un poco de aceite, esto significaba varias cosas, pero básicamente que esta persona era separada, era reconocida por Dios para una tarea específica en esta tierra. Y esa unción traía aparejada también la presencia, el Espíritu de Dios, que si bien no estaba en la antigüedad sobre toda carne y sobre toda criatura, sobre cada uno de los ungidos reposaba la presencia de Dios. Y en el Señor podían hacer proezas. Te voy a llevar a la Escritura y la vamos a compartir juntos. Capítulo 16. Verso 1. Te voy a leer algunos versículos salteados y luego vamos a ir específicamente al que me interesa mostrarte. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Verso 7. Escuche, sígame. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y dice la Escritura, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta fue la primera unción. Pero note la progresión. Esta primera unción tiene que ver con algo muy importante, muy interesante. Y yo sé que le estoy hablando a personas que en esta noche se van a reconocer a sí mismos en esta figura y van a poder pensar y van a poder analizarlo. Y estoy segurísimo de que Dios va a arrancar algo que es una carga que venís llevando hace muchos años en tu corazón. Y Dios te va a traer paz. Y Dios va a volver a hablarte por su palabra y a decirte que Él no se olvidó de tus planes.
Escúchame, esta primera unción, este primer reconocimiento, es para aquel por el cual Dios se iba a valer como instrumento para traer un reino estable. Aquel que Dios iba a utilizar y lo saca de un lugar que no era muy conocido. Dice la Escritura que esta primera unción fue en la ciudad de Belén. ¿Te suena? De Belén también salió el Mesías, Jesucristo. Y cuando alguien le decía, Belén, ¿puede salir algo bueno de Belén? En tono despectivo. Fíjate que el lugar en el cual estás viviendo, el lugar de donde Dios te sacó, no es impedimento para que Dios te pueda usar. En Belén, en la casa del pan, porque eso significa, es de donde Dios iba a sacar a un hombre que iba a alimentar con la dulzura de sus labios, con tanta poesía, con tanta intimidad para con Dios, iba a alimentar los rebaños hambrientos del pueblo del Señor. De un comienzo humilde, de un comienzo en el cual ni sus hermanos creían en él, ni su propio padre, de un lugar desechado, alejado, no de una familia reconocida. ¿Te suena? ¿Te estás identificando? Mirá, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado esto? Yo leo esta escritura y recuerdo muchas cosas de mi propia vida. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me llamó el Señor? ¿En qué condiciones me llamó el Señor? A mí particularmente me sacó del pozo, de la desesperación. Si bien somos de una familia numerosa, pero de muy escasos recursos, no tenemos un apellido ilustre. Nunca tuvimos una fama de ser gente adinerada, ni pudiente, ni de grandes logros académicos, ni de grandes estudios, ni nada que se le parezca. Nuestro hogar siempre fue un hogar humilde. Nuestro hogar siempre fue un hogar quizás como el tuyo. ¿Desde qué provincia me estás viendo? ¿Desde qué ranchito estás escuchando la radio? Esta primera unción tiene que ver con el llamado a todos y cada uno de aquellos que creen que no valen nada, que creen que Dios se olvidó de ustedes. Esta primera unción tiene que ver con un llamado que Dios hace porque te hizo nacer con un propósito, mi querido, mi querida. Vos que estás perdido, vos que estás mal, vos que estás alejado, vos que pensás que la vida ya no tiene sentido. Vos pensás que hay mucha gente que es mejor que vos y probablemente así sea. Los hermanos de David pensaban que eran mucho mejor que él. El padre de David lo menospreció y pensaba que alguno de los hijos que tenía ahí en la casa, que tenían el porte, que daban el target, que daban la presencia, ellos deberían ser ungidos. Pero Dios le dijo al profeta, no te dejes engañar por la apariencia, porque el hombre mira la apariencia, el hombre mira el dinero, el prestigio, el estudio, el hombre mira tu color de piel, el hombre mira tu apellido, el hombre mira tu fama y tu currículum, pero Dios mira el corazón. Yo amo a Dios, porque Dios miró mi corazón angustiado, afligido, humillado, con una muy baja autoestima. ¿Cuántas personas que hoy están así? Con una autoestima por el piso, que no pueden conseguir logros en la vida porque creen que esto es solamente para aquellos que tienen dinero. De Belén, de un pueblito perdido, sin fama, sin nada. De allí Dios saca a un jovencito, a un rubiecito, pastor de ovejas, a alguien que ni su familia lo tenía en cuenta. Pero Dios en este verso 13 resueltamente dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta primera unción, este primer reconocimiento allí en medio de los suyos, era necesario para levantar la estima. Era necesario y es necesario ese llamamiento, que lo percibas en tu corazón, que sepas
que nada se termina hasta que Dios dice que se termina. Esta unción me gusta llamarla la unción para matar gigantes, porque lo que sucede más adelante es que David, el pequeño David, bajo la presencia del Espíritu Santo, realiza proezas en Dios. Un joven acostumbrado al campo, un joven acostumbrado a la miseria, a la necesidad, al frío, al calor. Un joven con manos curtidas por el trabajo, pero un joven que necesitaba del aprecio y de saber que había nacido con un propósito. Dios llega a la vida del ser humano así como llegó a tu vida y llega a la mía, para decirnos que no somos un accidente, que no nacimos por casualidad, aunque tu mamá y tu papá te hayan dicho que no eras deseado. Dios te deseó en su corazón y naciste con un propósito. Y Dios quiere ungirte y mostrarte que hay una unción para derribar gigantes. ¿Es casualidad que David tuviera que enfrentarse a Goliat? Hombres avesados en la guerra le tenían miedo ante las amenazas de este gigante filisteo que retaba a duelo a los hombres individualmente y a la nación de Israel, al pueblo entero, y blasfemaba el nombre de Dios. Tuvo que levantarse un adolescente, tuvo que levantarse alguien que nació en medio de la escasez, alguien sin nombre, sin reconocimiento, sin fama, sin entrenamiento, pero con la unción del Espíritu Santo, para decirle y hacer callar la voz de ese filisteo. Hay gigantes que se levantan a tu alrededor, gigantes que te dicen que no vas a poder, gigantes que te dicen que nunca vas a poder llegar a ser un profesional. Recordá cuando saliste de ese pequeño pueblo, con solamente ilusiones, con poca plata en el bolsillo, pero con una fe de que Dios te iba a ayudar. Cuando saliste de algún pueblito del Chaco, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de acá de la provincia de Entre Ríos, y apenas tus papás te pudieron dar unas monedas, unos pocos pesos, y saliste a lo desconocido, pero en tu corazón sabías que Dios estaba con vos, y tenías que enfrentar gigantes, el gigante del no se puede, el gigante de un montón de cosas que te han formado una concepción mental de atraso. Esta primera unción vino sobre alguien que tenía futuro pero no lo sabía, sobre alguien que había designios de Dios pero no lo sabía. Que no te engañe la circunstancia actual. A lo mejor te revolcaste por tanto tiempo en los vicios, en las drogas. Tu familia es una familia disfuncional. Tu apellido, más que ilustre, es tristemente célebre. Pero déjame que te diga algo. Cuando Dios tiene propósito, mi querido, viene la unción y te elige y te levanta. Primera unción fue en Belén, en la casa del pan. Allí el Señor levantó a alguien que iba a ser alimento espiritual al pueblo del Señor. Del lugar donde menos te imaginas, Dios levanta a personas que van a ser tremenda bendición. Dios me rescató del pozo de la desesperación, de una familia disfuncional, de una familia complicada, de muchas circunstancias adversas. Pero hoy, con mis 52 años, puedo ver el cumplimiento de ese llamado. Muchas veces dudé, sí. Muchas veces me sentí muy mal, sí. Pero hoy veo que Dios ha sido fiel. Déjame que te muestre lo que ocurrió años más tarde. Segunda de Samuel, poquito más adelante, en Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 4. Allí hay una segunda unción, que es un segundo periodo. En este primer periodo vemos como Dios unge, el Espíritu del Señor viene sobre la vida de David, y luego comienza un cambio en él, al punto tal de vencer sus miedos y enfrentar cara a cara a ese gigante y vencerlo. Eso le produjo
una suba de su estima, de estar en el lugar correcto, saber de su sentido de pertenencia y saber de que Dios estaba con él y que había propósito, que una etapa de su vida había finalizado para comenzar otra. Esto comenzó en la segunda unción. Capítulo 2, verso 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esta segunda unción o este segundo periodo que lo encontramos aquí, lo encontramos a David siendo ungido nuevamente en Judá. Pero de las 12 tribus, solamente 2 lo acompañaron. El comienzo de su ministerio no fue fácil, fue pequeño. Judá y Benjamín lo acompañaron, pero las restantes 10 tribus iban a pasar mucho tiempo antes de que lo reconocieran como rey. Y es que cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida, muy probablemente la gente a tu alrededor no se dé cuenta. Muy probablemente tengas que luchar en contra de las personas que te dicen, ¿y dónde está el ungido, la ungida? ¿Dónde están esos cambios? ¿No es que sos cristiano, cristiana? Y te viene una enfermedad y tenés que lucharla y te dicen, ¿y dónde está el Dios que sana? Y te quedaste sin trabajo, vino una separación, vino algo a tu vida y dices, ¿y dónde está el cristiano? ¿Dónde está la hija de Dios? Circunstancias adversas y en la soledad. De las 12 tribus, solamente 2 lo apoyaron, solamente 2, solamente un pequeño grupo, solamente la iglesia local, solamente la pequeña congregación que estoy pastoreando hace más de 20 años. Que comenzamos siendo poquitos. Pero esos guerreros de la primera hora son los que han batallado junto a nosotros, todos juntos como un gran equipo, orando en las buenas, en las malas, con circunstancias adversas, con críticas, con un montón de cosas. Pero Dios es fiel, Dios es verdadero. Judá, ese fue el escenario. Judá significa algo así como alabanza a Dios o reconozco a Dios. En esta segunda unción, en esta segunda etapa de la vida de David, él iba a reconocer a Dios como su Señor, como aquel que lo llevó a esa etapa aún con poquitos, aún siendo perseguido, aún siendo lastimado, aún teniendo que huir, pero allí recibe el reconocimiento de poca gente. Amigo, amiga, hermano, pastor, evangelista, anciano, diácono, líder de jóvenes, que la estás remando, que no sabes, no podés con tu alma, con tu vida, que no sabes por qué parece que Dios es como que se olvidó y los cielos parece que estuvieran cerrados. Déjame que te diga, este es el proceso. Pero tenés que tener la identidad correcta. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Dios no te ha abandonado. Es el proceso en el cual estás con poca gente al lado tuyo. Pero son los suficientes y los necesarios para llevarte al siguiente nivel. En esta segunda unción que se llevó a cabo en Judá, y Judá significa eso, alabanza a Dios o reconozco a Dios. Es el lugar donde vas a reconocer la gracia del Señor. Es el lugar donde vas a poder apreciar la bendición de Dios proveyéndote para las necesidades, sosteniéndote en las peores dificultades. Es el lugar de la frustración por predicar la palabra y nadie se convierte, por hablar de Cristo y nadie quiere saber nada. Pero en los de repente de Dios esto cambia. Esto no dura para siempre. Y es que cuando morimos a nosotros y dejamos de buscar el éxito, Dios nos alcanza y nos muestra que su plan todavía sigue vigente. Es cuestión de tiempo. No bajes los brazos. No abandones la célula, no abandones de predicar la palabra. No lo abandones. Estás en ese periodo donde son poquitos. Pero ya la circunstancia va a cambiar. Va a ser distinto, va a ser diferente. Quizás sos solo en tu casa. Nadie más comparte el Evangelio. Tranquilo, tranquila. Hay promesa de Dios. Quizás
Estás juntando los pedazos de tu vida en esta etapa. Y estás muy confundido, muy confundida. Tranquilo. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios va a despertar ese espíritu de guerrero en vos, ese espíritu de guerrera. Porque esta tribu de Judá se caracterizó también por la alabanza a Dios. Y es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Que cuando te acostás a la noche cansado, angustiado, y no podés dormir, no podés conciliar el sueño, por tantos sinsabores, por tantas cosas feas que te pasaron en la vida, porque ya no aguantás, porque estás a punto de dejar el ministerio si es que ya no lo dejaste. Pero surge una alabanza espontánea en medio de las lágrimas. Y comenzás a adorar el nombre del que vive y reina. Y la presencia magnífica, poderosa de Dios comienza a inundar el cuarto, tu habitación. Y después de derramar tu corazón en la presencia de Dios, dejas toda la frustración de lado y el Espíritu Santo viene a consolarte y a decirte: hijo, hija, todavía no terminé con vos, yo siempre he estado contigo. Yo te ungí, aunque los demás no lo vean, aunque pocos estén alrededor tuyo. Hay una tarea por cumplir y todavía no está finalizada. En medio de la alabanza, el poder de Dios se mueve. Y en medio de tu tribulación van a surgir esas alabanzas que salen de una inspiración de tener un encuentro personal con Jesucristo. Allí va a despertarse toda clase de arte en tu vida. Vas a comenzar a pintar, vas a comenzar a dibujar, vas a comenzar a componer. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que van a surgir en los momentos de crisis, en los momentos de soledad. Te vas a reinventar en el Señor. Créeme lo que te digo. Y por fin la última unción. Segunda de Samuel, capítulo 5. Verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Fíjate, en Hebrón es el lugar del pacto. Dios se busca a un joven de una aldea humilde, alejada, perdida, pero cuyo nombre es muy significativo: Belén, la casa del pan. De allí salió el pan de vida llamado Jesucristo, el pan que alimentó y alimenta a las naciones. De allí se buscó un hombre conforme a su corazón, llamado David, que iba a alimentar las esperanzas del reino sobre la tierra, que iba a ser el dulce cantor de Israel, que iba a ser aquel que tenía tal intimidad con Dios, que nos mostró aún las miserias más bajas del ser humano, pero también el arrepentimiento profundo. El hombre que nos mostró Dios como un ejemplo para ver que aun cuando cayó en el peor de los pecados, pudo reconocer su error, su falta y alcanzar misericordia de Dios. Para que veas que Dios no te desecha. Aquel que fue ungido, sacado de allí, su estima fue puesto en el lugar correcto, porque Dios lo levantó para ser un matador de gigantes, para pisarle la cabeza a la serpiente en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús te levantes para echar y reprender toda fuerza de oscuridad. La segunda unción es el proceso de soledad. Aún Jesucristo lo padeció. Muchas veces se sintió solo. En el Getsemaní sus lágrimas cayeron como de sangre en tierra. Y sintió el abandono de sus amigos. Nadie más estaba con él. Pero él pudo decir: Padre, hágase tu voluntad.
En esa segunda unción es ese proceso en el cual quizás estás inmerso, estás metido, metida, pero mantenete firme, porque prontamente llegará el reconocimiento y en este capítulo 5 la tercera unción donde las otras 10 tribus de Israel se dieron cuenta. ¿Sabes una cosa? El verso 2 de este capítulo 5 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Por qué es que la gente no se da cuenta de lo que hay en tu vida? Yo no sé. A la luz de la Escritura parece que tiene que ser así. La gente sabe quién sos. Tu esposo, tu esposa, tu familia sabe que vos orás por ellos, que vos clamás por ellos, pero por alguna extraña razón te hacen la guerra. Por alguna extraña razón no te reconocen, se alejan, te lastiman. Dios te unge en esta noche para matar gigantes. Dios levanta tu baja autoestima y la pone en el lugar correcto. Dios te hace pasar ese valle de sombras y de muertes, y créeme que si Jehová Dios es tu pastor, nada te faltará, y Él es el que te va a llevar y te va a conducir y te va a llevar a lugares de delicados pastos. Créeme que ese proceso es necesario, de dolor, de angustia, de falta de reconocimiento, de estar solo, sola, de que muchos te den la espalda, y duele, claro que duele. Pero llega también la última unción en la cual Dios te establece. Tenés la madurez suficiente para soportar todas las cosas en el ministerio, para soportar la burla, la crítica. Dios ya conoce tu corazón, lo estuvo moldeando todos estos años. A través de la escuela del dolor, de las lágrimas y del sufrimiento, Dios ha estado moldeando tu carácter para que ahora todo mundo se dé cuenta la clase de hombre, de mujer que sos. Que siempre has sido el ungido, la ungida del Señor. Y ahora, en esta expresión en la cual las otras tribus vienen y le dicen: he aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Siempre supimos, aun cuando el otro era rey, de que el que hacía las cosas eras vos, de que la unción estaba sobre tu vida. ¿Estás sufriendo porque no te reconocen? Tranquilo, tranquila, pronto llegará el tiempo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, los tiempos que vivimos no son fáciles. Pero si te reconociste en algunos de estos periodos en el cual David tuvo que atravesar, yo te aliento a que perseveres, a que sigas, a que no aflojes. ¿Te caíste? ¿Te tropezaste? Levántate, volvete a Dios. Dios no te abandona. Dios no es como las instituciones. Dios no es como a veces nosotros los pastores, los apóstoles, que se olvidan de los pequeñitos. Dios es aquel que va detrás de la oveja perdida y la trae de vuelta al redil. Quiero orar por tu vida. Y quisiera que en esta noche, de donde quiera que nos estés sintonizando, viendo, nos mandes un mensaje y nos digas: hoy es mi tiempo de volverme a Dios. Oramos. Buen Dios, te damos gracias. Yo te pido en forma especial en esta noche, Señor, que por tu Espíritu alcances a cada una de esas personas que se han sentido con baja autoestima, que se están enfrentando a gigantes, a desafíos que creen que no van a poder superar, a una enfermedad, a un conflicto, a algo que está lastimando sus corazones.
que ellos puedan entender que han sido ungidos para matar gigantes, para derrotar gigantes en el nombre de Jesús. Oro por aquellos, Señor, que están siendo atribulados, que se sienten solos, que creen que nadie los acompaña, que en la familia quizás sean los únicos cristianos y les hacen la vida imposible y no reconocen la unción sobre sus vidas. Padre, que tengan la certeza de que tú estás en control y que pronto habrá noticias y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará sobre ese hogar, sobre esa familia, que Jesús es el Señor. Y por último oro por aquellos, Señor, que entrarán en esta tercera unción, en la cual sus familiares vendrán a pedirle oración, sus amigos vendrán, por aquellos ministerios en los cuales se despertará una unción fresca, y las personas vendrán a golpear la puerta de tu casa, te llamarán a tu número de WhatsApp diciéndote: necesito que venga a compartirme la palabra, necesito que venga a orar por mí, necesito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Amén y amén. Mis queridos, muchas gracias por estar allí. Esperamos sus comentarios, esperamos su mensajito. Gracias a aquellos que nos han seguido a través de Facebook, de Instagram, a través de Vida Eterna Ramírez. Muchas gracias a aquellos que también nos han seguido a través de FM del Rey 104.1 y también a aquellos que a través de nuestro streaming en www.iglesiadelaire.org nos han sintonizado desde el lugar donde te encuentres. Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar, si el Señor así lo permite, el próximo domingo y tendremos la Cena del Señor. Chao.